Hoy vamos a estar tratando una profecía más de todo este listado de las profecías mesiánicas del Tanaj. 330 profecías que se encuentran registradas en el Tanaj, en las escrituras hebreas, con relación al Mashiach y toda su obra, adicional a 35 profecías que encontramos en libros apócrifos, en libros ocultos. Y hoy vamos a estar tratando esta profecía que encontramos en el Teilim capítulo 16, verso 10, donde habla de la resurrección del Mashiach. Y en este Teilim está registrado de la siguiente manera: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Tú no permitirás que tu Hakadosh vea corrupción. Teilim 16:10. Esta profecía la ampliamos también en el Salmo 110 del 1 al 5, Hechos capítulo 2, 35 al 31 y Hechos capítulo 13, 35. En todas estas porciones vemos el cumplimiento de esta profecía que aparece aquí en el Teilim 16:10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Sheol, tú no permitirás que tu Hakadosh vea corrupción. Según el Brit Hadashah, según el nuevo pacto, la resurrección de Yeshua, después de su sacrificio y muerte, es la confirmación predeterminada por Elohim de la autoridad divina del Mesías sobre la vida y la muerte. La resurrección de Yeshua es la confirmación predeterminada por Elohim de la autoridad divina del Mashiach sobre la vida y la muerte. A lo largo de la historia, la fe mesiánica ha tenido que mantenerse firme contra la crítica bíblica, contra la investigación histórica y, por supuesto, los ataques de los rabinos, todos tratando de refutar el hecho de la resurrección de Yeshua de entre los muertos. La crítica bíblica, la investigación histórica y los ataques de los rabinos, todos ellos tratan de refutar, de ocultar, de borrar el hecho de la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Todos y cada uno de nosotros estaremos aquí solo por un corto tiempo. Por algunas décadas, nuestras vidas son como una flor, como dice la palabra. Pero el Mashiach es único. El Mashiach es una excepción, porque conquistó la muerte. La resurrección de Yeshua es sin duda uno de los milagros más grandes de la historia humana. Sin duda, la resurrección de Yeshua es uno de los milagros más grandes de la historia humana. U otros lo consideran el engaño más inteligente que engañó a millones de personas. Muchos han tratado de refutar la veracidad de la resurrección de Yeshua de entre los muertos. El aspecto más maravilloso en cuanto a Yeshua no es solo la manera en que murió, sino que él no se quedó en la muerte. Yeshua resucitó un miércoles 14 de Aviv, o Nisan, día de Pesaj, después de las 3 de la tarde, y resucitó al final del día de Shabbat, cuando comenzaba la fiesta de los primeros frutos. El tercer día, Yeshua se levantó del sepulcro, como está registrado en Matitiyahu 28 del 1 al 6. Y Yeshua mismo afirmó en Matitiyahu 12:40, porque como estuvo Ioná en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Este es un hecho histórico que ningún historiador puede cambiar. Él resucitó con un cuerpo y se apareció a sus talmidín muchas veces durante 40 días. Muchos críticos modernos han considerado que la resurrección es un mito o una historia de los primeros talmidín. Pero el hecho de que tantos testigos hayan visto a Yeshua después de su resurrección y el hecho de que tal encuentro con el Yeshua resucitado causó cambios profundos en sus vidas. Esto comprueba de manera convincente de que la resurrección no es algo inventado. Antes de la resurrección de Yeshua, los talmidín estaban temerosos y otros estaban desanimados, incluso Kefa. Recuerdan que él lo negó 3 veces. Después de su resurrección, este mismo grupo de israelitas llegó a ser valiente, llegó a ser agresivo. Kefa fue el primero en levantarse el día de Shavuot para anunciarlo ante más de 3,000 Yehudim, como está registrado en el libro de Hechos 2:14. Ninguna invención puede producir un cambio que transforma la vida misma. Tampoco podían los talmidín estar en alguna clase de alucinación religiosa, porque todos hablaban de manera sobria y se portaban de manera responsable. Ellos no eran una comunidad de locos que estaban engañados, sino que eran Yehudim creyentes normales, rectos y sobrios. La resurrección de Yeshua HaMashiach es el hecho histórico más grande en la historia de la humanidad. Cambió el transcurso de la historia humana y abrió el camino para que el hombre tenga una nueva vida. 2000 años han pasado desde que nuestro Adonai, Yeshua HaMashiach, resucitó. Durante estos 2000 años, la historia de la humanidad ha comprobado que nada puede destruir ni quitar este Yeshua de su lugar en el mundo. La iglesia pagana, para engañar al mundo, ha inventado y promovido miles de pinturas en las que se retratan varias figuras de su ídolo, Jesús. Y llevados a las diversas naciones, hay el Jesús americano, con ropas y rasgos típicos de la cultura estadounidense del siglo XX. Hay el Jesús árabe, con piel morena del desierto y vestido con las túnicas de un beduino. Está el Jesús romano, pelo largo, rubio, ojos azules e indumentaria blanca y roja. Está el Jesús africano, de piel negra y pelo rizado. Está el Jesús japonés, bajo, blanco, de ojos rasgados. Cada artista ha retratado a su Jesús de acuerdo con su propio ensueño, dando alas a la imaginación y proyectándola en sus pinturas. ¡Cuánta creatividad! Pues son miles de cuadros, ídolos y estatuas de Jesús, como en las decenas de cuadros en la iglesia de la Natividad. En Israel, en Jerusalén, hay más de 2000 religiones en el mundo que pintan a Jesús a su placer, tomando el carácter histórico y construyendo una figura imaginaria. Si se construye un dios de barro es idolatría. Y si preguntamos, ¿y construir un dios de papel en pinturas? Las religiones han construido un ídolo, un salvador prefabricado de acuerdo con las predicciones del grupo. De hecho, existe Jesús para todos los gustos. Jesús católico, Jesús protestante clásico, Jesús espírita, Jesús bautista, Jesús pentecostal, Jesús gnóstico e incluso Jesús umbandista.
Jesús se convirtió en una serie de productos en los que el ser humano escoge de acuerdo con sus creencias personales. El que le conviene, tal como una mercancía escogida en los estantes de supermercados. Literalmente, decenas de miles de libros se han escrito sobre Jesús, presentándole con múltiples facetas: un guerrillero que lucha por la liberación de Israel, una especie de Che Guevara judío, un mago que se casó con María Magdalena, un hippie en una sociedad de hippies elegantes, un antifariseo, un celote que lucha contra las corrientes romanas, predicando la violencia y la práctica de actos terroristas, un campesino escéptico, un evangelista pentecostal, un religioso millonario traicionado por Judas, el ladrón de su fortuna, un vegano, un fariseo, un esenio, un galán alto y fuerte, un profeta e incluso un líder alucinógeno de un culto sagrado como una droga. Los reyes y los imperios han venido y han pasado. El imperio romano en cierta época era la gloria de la civilización antigua, pero se ha desmenuzado. Pero Yeshua de Nazaret, Yeshua el judío, a quien persiguió Roma, ha triunfado y permanece. Y hoy está de moda el Salvador judío, el Salvador hebreo, Yeshua de Nazaret, a quien las religiones trataron de borrar con su enorme cantidad de ídolos, cuadros y estatuas acerca de él. Pero pocos entienden que Yeshua, el judío, como le dice la mujer de Shomron, la mujer de Samaria, como tú siendo Yehudí. Y esto es lo que nosotros debemos descubrir y todos estar claros con relación a él. Nuestro Salvador es un Yehudí, nuestro Salvador es el león de la tribu de Yehudá. Y todo esto que ha hecho la religión y todo esto que ha hecho el enemigo es sencillamente para tratar de borrarlo del mapa, para tratar de ocultarlo, de traer una gran confusión, a fin de que la gente pierda la confianza en él. Pero así como se han opuesto a Yeshua, con tantas cosas, imágenes, cuadros que ha pintado la religión, de la misma manera se ha levantado una enorme cantidad de opositores a la resurrección de Yeshua. Si Yeshua realmente se levantó de entre los muertos, significa que realmente Él es el Mesías y que el Brit Hadashah, el nuevo pacto, es correcto. Y si Yeshua no resucitó de entre los muertos, si no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces nosotros y millones más vivimos en una ilusión. Pero nosotros sabemos que Yeshua sí realmente se levantó de entre los muertos. Y esta prueba de la resurrección significa que realmente Él es el Mashiach. Como dice el Salmos 16:10, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Tú no permitirás que tu Hakadosh vea corrupción. Esto ha tenido mucha oposición. Según el Tanaj, la vida, muerte y resurrección de este hombre judío de Nazaret, Yeshua, dividió el tiempo en dos. Su sacrificio se convirtió en la muerte más famosa de la historia y provocó una revolución que comenzó en Jerusalén y llegó a los confines de la tierra. 3 días después de su muerte y entierro,
Y Yeshua se levantó de entre los muertos y su tumba fue encontrada vacía. Después de esto se dice que durante 40 días se apareció a muchas personas en todo Israel, incluidos grupos de más de 500 personas. El rumor sobre el Mesías judío que murió por el pecado de la humanidad, conquistó la muerte y resucitó, comenzó a extenderse rápidamente. Los romanos no pudieron explicar el hecho de que su cuerpo había desaparecido de la tumba. Por otro lado, los rabinos de su tiempo afirmaron que Yeshua estaba realizando milagros y maravillas sobrenaturales por el poder de Satanás. Pero seguramente esto fue un milagro demasiado lejano para que la mayoría de la gente lo comprenda. La mayoría de los escépticos, la mayoría de los opositores, han intentado crear varias teorías sobre la resurrección. Así como se crearon toda esta cantidad de imágenes, muchas personas se dejan envolver por estas teorías que han creado los escépticos. Y recuerde que teoría es una teoría. Teoría es algo que no ha sido comprobado. Teoría es una idea de algún loco que se le ocurrió por allá decir algo. Son teorías. Como por ejemplo, la teoría de la evolución. Eso es sencillamente una teoría. No dice la verdad sobre la evolución. No la teoría. La teoría. Una teoría es una idea, pero no ha sido comprobada. Es una idea, pero científicamente no se comprueba. Ahora, la mayoría de escépticos, de todo tipo de escépticos, han intentado crear varias teorías y de defender varias teorías sobre la resurrección. Por ejemplo, una teoría dice que quizá la historia de Yeshua se inventó cientos de años después. O sea, que no fue en el tiempo que ocurrió, sino que quizá, como son teorías, quizá la historia de Yeshua se inventó cientos de años después. El problema con esta teoría, de los que dicen que la historia de la muerte y resurrección de Yeshua se inventó cientos de años después, el problema con esta teoría es que los historiadores, aún los historiadores contemporáneos e incluso los mayores enemigos de Yeshua lo mencionan a él y a este evento de su resurrección. O sea, esta teoría se cae sencillamente porque los historiadores contemporáneos e incluso los mayores enemigos de Yeshua lo mencionan a él y mencionan este evento de la resurrección. Otros dicen que quizás simplemente revisaron la tumba equivocada. Y esa es otra teoría. Y si fuera ese el caso, los gobernantes romanos y los rabinos habrían señalado rápidamente la tumba correcta. Si fuese el caso de que, no, fueron a la tumba equivocada. Como dicen algunos, no, es que el asunto es que revisaron una tumba que no tenía nada, no. Si así fuera, entonces los gobernantes romanos que sabían dónde lo habían puesto, los rabinos que estaban detrás de hacerlo desaparecer, inmediatamente habrían señalado que esa no era la tumba y que donde lo habían puesto era la tumba donde lo pusieron. Otros dicen que quizá la aparición de Yeshua fue simplemente una alucinación en algunas mentes intoxicadas. Eso le puede pasar a un pequeño grupo de personas. Puede pasar, puede suceder una alucinación. Le puede pasar a un pequeño grupo de personas, pero a cientos, incluso a miles de personas, y durante un periodo de 40 días. Además, esto no explicaría a dónde fue el cadáver de Yeshua. O sea, muchos
niegan que la aparición de Yeshua fuese real. Lo que muchos se oponen es diciendo, no, esa aparición fue una alucinación. Está bien que sea uno o dos o tres personas, pero el registro más grande de la resurrección del Mashiach, él se apareció a cientos, a miles de personas y se apareció durante un periodo de 40 días. Eso no es alucinación. De tal manera que esto también queda por fuera, queda abolido, estas teorías. Otros dicen que quizá Yeshua simplemente se desmayó por un tiempo y luego se recuperó. Una teoría que se llama la teoría del desmayo. Vea por ejemplo lo que dice el rabino Daniel Azor. ¿Y quién dice que Yeshua? Recuerde que los rabinos le dicen a Yeshua Yeshua. ¿Y quién dice que Yeshua simplemente experimentó la muerte clínica y se despertó en la tumba y recuperó la conciencia? ¿Tenemos alguna forma de refutar esto? Quizá en este momento no determinaron la muerte correctamente y él no estaba realmente muerto. Es lo que dice este rabino Daniel Azor. Los testigos presenciales del Brit Hadashah, los testigos presenciales del Nuevo Pacto, conocían muy bien las circunstancias de la resurrección. De acuerdo con la tradición judía, el cuerpo de Yeshua fue envuelto finamente en sudarios y ungido con especias. Esta unción con especias no fue una ligera pizca de fragancia, sino que se mezclaron unos 40 kilos de especias y resinas, formando un compuesto espeso y pegajoso, como caucho, que se endureció en el cuerpo del Mashiach. Además, la apertura de la tumba estaba bloqueada con una enorme piedra que pesaba algo así como unas 2 toneladas. Tras el alboroto que tuvo lugar en Jerusalén en torno a su sacrificio, los líderes religiosos recordaron que Yeshua habló de volver a la vida después de 3 días. Se aseguraron de que su gente vigilaría la tumba. Además, exigieron que Pilato colocara soldados para proteger la tumba, junto con una guardia romana de varios soldados. La tumba fue sellada con un sello romano. Si alguien se hubiera atrevido a sacar la piedra de la tumba, el sello se habría roto y el transgresor había tenido que enfrentarse a la ira de las autoridades romanas. Y los guardias, al no proteger la tumba, habrían sido castigados. De tal manera que no fue un simple desmayo. Desde un punto histórico, filosófico y científico, hay una teoría que se llama la teoría de Zvon o la teoría del desvanecimiento. Esta teoría es la teoría que declara que Yeshua nunca murió realmente, pero que sí fue ejecutado y estuvo muy cerca de la muerte. Declara además que él fue bajado del madero y puesto en la tumba. Después de 3 días, el frío de la tumba lo revivió y se las arregló de alguna manera para rodar la piedra. Salió de la tumba y se le apareció a los discípulos, haciéndoles pensar que había resucitado de entre los muertos. La teoría del desvanecimiento, esta teoría de Zvon, ha sido ampliamente refutada por muchas personas y muy pocos son los que continúan usándola como una posibilidad. Sin embargo, presentamos un resumen del por qué esta teoría no puede usarse para refutar su muerte y resurrección. Y básicamente se debe a que el calvario de Yeshua fue demasiado serio para permitirle sobrevivir. Considera lo que escribió el científico David Strauss hace 200 años. Esta idea de una criatura saliendo sigilosamente de su propia tumba, medio muerta, enferma y débil, con urgente necesidad de tratamiento médico, vestimenta, recuperación y apoyo, lograría despertar en sus discípulos la impresión de ser el príncipe de vida y vencedor de la muerte y la tumba.
una impresión que fue la base de sus acciones futuras. Esta idea es simplemente irrazonable. Tal resurrección solo debilitaría la impresión de los discípulos, los entristecería y causaría desolución. Y ciertamente no convertiría su sudor en emoción, ni su miedo en adoración. Si esto fuera cierto, esta teoría de que Yeshua no murió realmente, sino que se hizo el muerto, como dicen ellos, y usted se imagina la manera como lo dejaron, la manera como él quedó después de ser azoteado, golpeado, herido. Y si de verdad no, es que la resurrección es vencer el enemigo más grande, que es la muerte. No solamente la muerte, antes de la muerte lógicamente viene la debilidad, y Yeshua estaba demasiado débil, y antes de la debilidad pues vinieron todos los azotes, los golpes, las heridas, y en las personas normales pues está la enfermedad. O sea, viene la debilidad, viene la enfermedad o las muchas enfermedades, y luego la muerte. Esto es todo un proceso. Si Yeshua no hubiese muerto, lógicamente, entonces él se hubiese levantado, pero se hubiese levantado de una manera muy débil, enfermo, gritando, por favor ayúdeme que estoy demasiado herido. Nunca pasó eso. Entonces esta teoría es una locura, y de todas maneras la resurrección no solamente venció la muerte, venció la enfermedad, venció las heridas, venció todo dolor, venció toda debilidad, toda angustia. Es que la resurrección vence todo lo caído. La afirmación del rabino Azor no solo es ilógica desde el punto de vista filosófico histórico, sino también desde el punto de vista científico. Yohanan describe algo que solo hoy la ciencia puede explicar. Cuando Yeshua fue ejecutado, un soldado romano le abrió el costado. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, Yohanan explica: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué es importante entender esto que está registrado en Yohanan 19:34? Hace 2000 años esto sería ciertamente extraño. ¿Por qué el escritor se molestó en señalar esto? Que cuando el soldado le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Hoy la ciencia de la fisiología enseña que cuando un humano muere, la sangre de su cuerpo se separa en suero, un líquido transparente como el agua y los glóbulos rojos. Sin saberlo, el escritor demostró científicamente que Yeshua estaba realmente muerto, porque dice que salió sangre y agua. Esa linfa, esa agua y la sangre sencillamente se separan en una persona muerta. Y esto es lo que ha descubierto la ciencia hoy, la ciencia de la fisiología. Enseña que cuando un humano muere, la sangre de su cuerpo se separa la sangre en un suero, un líquido transparente como el agua, y los glóbulos rojos, y eso es lo que está viendo Yohanan. O sea, hoy la ciencia sencillamente está diciendo que sí, eso es una señal de una persona muerta. O sea, sin saberlo, el escritor de este pasuk, cuando escribió que los soldados le abrieron el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, estaba demostrando científicamente que Yeshua estaba realmente muerto. Otros dicen, está bien, entonces realmente murió. Pero quizás sus discípulos robaron el cadáver. Cualquiera que conozca el sistema de guardia romanos sabe que esto es imposible. Los antiguos soldados romanos, por temor, por sus propias vidas, nunca permitirían que esto sucediera. Por improbable que parezca, supongamos que los discípulos de Yeshua hubieran engañado a los soldados.
o los hubieran drogado de alguna manera. Mover una piedra de 2 toneladas alertaría a todos, despiertos o dormidos. Y si ese fuera el caso, los rabinos del Sanedrín, así como las autoridades romanas, hubieran hecho una protesta pública inmediata y hubieran recuperado el cadáver robado frente a todos. Esto obviamente no sucedió. Y no olvide que Yeshua fue enterrado en la tumba de un miembro del Sanedrín, de José de Arimatea, lo que significa que junto a los guardias romanos había otros que tenían un ojo en la tumba. Además, la teoría del cadáver robado no explica cómo Yeshua se apareció a tanta gente y durante un periodo de tiempo tan largo, 40 días. Y luego otra vez se le apareció a Shaul y se apareció nuevamente en el libro de Revelación. O sea, es imposible que su cadáver haya sido robado. Hoy es casi imposible hacer desaparecer un cadáver. Hoy es imposible. Cuanto más tratan de esconder, hoy se ven crímenes tremendos que los planean de una manera tal que prácticamente dirían nadie encuentra ese cadáver. Y se encuentran. ¿Cuánto más este día de la muerte y de la sepultura de Yeshua, sin tecnología elaborada, o autos de escape, o bueno, tendría que ser una mente como enferma para esconderlo, porque lo que dicen es no, robaron el cuerpo de Yeshua. Mire lo que dice el doctor Jed Burkes, un famoso cirujano judío de Nueva York, que ganó un premio gracias a su experiencia en la identificación de cuerpos tras el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Como Yehudí, decidió publicar su historia y argumenta, entre otras cosas, que después de examinar a fondo el asunto de la resurrección, llegó a la conclusión de que Yeshua es en verdad el Mashiach. Bueno, dice, ¿qué tiene que ver este doctor con esto? Miren lo que escribió él. Él dice, la resurrección de Yeshua es real. Con toda la arqueología y la tecnología, nadie pudo encontrar su cuerpo. Con toda la arqueología, es que han excavado por todo lado para tratar de encontrar el cuerpo. Y con toda la tecnología que tenemos hoy, nadie pudo encontrar su cuerpo. Y es casi imposible deshacerse de un cadáver. Y si su resurrección es verdadera, todo lo que dijo también es cierto. Por lo tanto, él es el Mesías judío prometido. Dr. Jed Burkes. Otros dicen, pero quizá el testimonio más convincente es la vida de los primeros creyentes. Y esto es así. El testimonio más convincente es la vida de los primeros creyentes. Después que Yeshua había resucitado, se les apareció. En su emoción comenzaron a viajar por todo el mundo, llenos de energía, alegría, esperanza y optimismo. Hicieron milagros y maravillas en el nombre de Yeshua delante de todos. Milagros que incluso el Talmud describe como sobrenaturales. Abodá Zará 17a y 27b. Renunciaron a su propio honor, renunciaron a sus posesiones, renunciaron a su estatus social. Y como parece, también muchas de sus relaciones. ¿Y para qué? Para ser despreciados, maldecidos, perseguidos, golpeados, apedreados y eventualmente morir como presa de leones, o en un madero, o apedreados o quemados vivos por aquellos que intentan silenciarlos. Pero incluso entonces estaban llenos de gozo y acciones de gracias y cantaban canciones de alabanza a Elohim.
eran personas llenas de shalom, llenas de paz, que nunca usaron la violencia ni forzaron su fe a nadie. De lo contrario, estaban tan seguros de su fe en Yeshua resucitado, que incluso estaban dispuestos a morir por su nombre. E incluso hoy, quien cree en Yeshua, el Mesías resucitado, tiene la misma certeza absoluta que aquellos Yehudí creyentes en el Mashiach hace 2000 años. Que el Mashiach, sacrificado, ejecutado, conquistó la muerte, resucitó y nos concedió la vida eterna. Y esto tenía que ser así, ya que el Tanaj ya predecía la resurrección. Se dieron muchas profecías con relación a la resurrección del Mashiach. En cierto sentido, Yeshua resucitado de entre los muertos no tenía la intención de ser una gran sorpresa, ya que el Tanaj ya había profetizado acerca de su resurrección. Como estudiamos anteriormente cuando vimos la profecía de Isaías 53. La muerte, la sepultura y la resurrección de Yeshua. Lo explicamos ahí con suficiente detalle. Isaías 53, Salmo 22, Ezequiel, Zacarías 12 y 14. Está en detalle explicado este asunto en profecías que ya tratamos anteriormente. Y si esto estaba ya profetizado, si todo esto era así, pues no debería sorprendernos que el judaísmo del segundo templo esperaran que cuando el Mesías viniera, moriría y resucitara. Esta era la emuná en el tiempo del segundo templo. El profesor Israel Noh, erudito en religión de la Universidad Hebrea de Jerusalén, decodificó una inscripción arqueológica fechada antes del Mashiach, que apunta a una visión sobre la resurrección de un líder mesiánico. La inscripción de piedra se llamó Visión de Gabriel. Preste atención a esto. El profesor No explica que el ángel Gabriel, en 3 días después de su muerte, resucitaría a un líder mesiánico llamado Príncipe de los Príncipes. Él es el líder de Israel. El profesor Noll dice: se puede determinar que cuando se escribió la visión, a finales del siglo I antes del Mashiach, prevalecía en algunos círculos la opinión de que la muerte y resurrección del Mashiach después de 3 días es una parte vital del plan de salvación. Por lo tanto, si hubo una tradición judía de un Mesías resucitado, entendemos a Yeshua, o sea, a Yeshua, como el Mesías judío nacional que va a morir. Esto lo escribió este profesor Israel Noll. Se puede determinar que cuando se escribió la visión a finales del siglo I antes del Mashiach, prevalecía en algunos círculos la opinión de que la muerte y resurrección del Mashiach después de 3 días es una parte vital del plan de salvación. Por lo tanto, si hubo una tradición judía de un Mesías resucitado, entendemos a Yeshua como el Mesías judío nacional que va a morir. Increíble, ¿no? Bueno, no es increíble, porque ya estaba profetizado. Mucho antes de la tradición rabínica, mucho antes que la tradición rabínica tomara el control sobre el judaísmo, el pueblo de Israel creía que el Mashiach tenía que morir y resucitar de entre los muertos al 3er día. Mucho antes que la tradición rabínica tomara el control sobre el judaísmo.
el pueblo de Israel creía que el Mashiach tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y Yeshua, mis hermanos, conquistó para nosotros el mayor enemigo de la humanidad, la muerte. Por eso hoy no podemos tenerle miedo a todas estas amenazas que están viniendo sobre el mundo. No podemos temerle al globalismo, que quieren tomar el control de la tierra. No, es que el mayor enemigo ya fue conquistado. El mayor enemigo fue la muerte. Esto, todo lo que dicen es puras mentiras. Ellos sencillamente se apoyan en los medios de comunicación, en la Big Tech, en las grandes tecnologías para asustar a la gente. Eso es sencillamente pánico, porque ellos saben que les queda poco tiempo. Y Yeshua conquistó para nosotros el mayor enemigo de la humanidad, la muerte. Y Yeshua le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Hasatán ya fue vencido, que Yeshua lo reprenda. Los globalistas y todas sus amenazas ya fueron vencidos. Y Yeshua es nuestro conquistador, nuestro rey. Él resucitó. Nadie más ha podido resucitar. Y Yeshua conquistó para nosotros el mayor enemigo de la humanidad, la muerte, para que pudiéramos heredar la vida eterna. Por eso hoy nosotros tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna porque Él venció la muerte. Nuestros pecados han sido expiados por su sangre y hemos sido perdonados. La resurrección es una prueba vital de que el sacrificio del Mashiach fue exitoso. Y además que este sacrificio fue aceptado por Elohim. En el pasado, el Ruach Elohim, el Espíritu de Santidad, habitaba en el templo. Pero antes de que Yeshua ascendiera de regreso al trono, prometió que enviaría su Ruach para morar en aquellos que creen en Él. Y que hemos sido purificados de nuestro pecado. Y Él también puede vivir en nosotros, Él puede vivir en ti, Él puede vivir en mí. Hoy usted y yo tenemos que elegir. ¿Elegir qué? Elegir entre la religión del hombre o la verdadera palabra de Elohim. Porque hoy muchos se dejan arrastrar por la religión del hombre. Que porque habla bonito, que porque da buenos mensajes. ¡Ojo! Hoy todos necesitamos elegir entre la religión del hombre y la verdadera palabra de Elohim. Debemos aprender a discernir los que siguen solo Talmud de los que siguen la Torá. Debemos discernir a los creyentes en el Mashiach, los que de verdad siguen la Torá viviente. Hay demasiado en fuego para permitir que los rabinos o cualquier otra persona piense por usted. Que porque es rabino, o porque es moré, o porque roé, o porque es pastor. Hay demasiado en fuego, mis hermanos, para permitir que otra persona piense por nosotros y nos diga qué pensar, qué creer. Usted y yo necesitamos recuperar la clave del conocimiento. Recuperar la clave del conocimiento. ¿Cuál es la clave del conocimiento? La resurrección del Mashiach. Alguien que no cree en la resurrección del Mashiach no tiene la clave del conocimiento. Y Yeshua resucitado, dice Shaul, ha sido hecho para nosotros sabiduría. Él es la clave de la sabiduría de Elohim. El Mashiach resucitado es la clave del entendimiento, es la clave del conocimiento. Y deje, mi hermano, que el Tanakh, deje que la Biblia tenga la última palabra. Crea en lo que está escrito. Como dice Yohanan 11, 23, 27. Y Yeshua le dijo a ella:
tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Yeshua le dijo, Enana, yo soy el Elohim viviente, la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí, nunca morirán. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Adón, creo que tú eres el Mashiach, el Ben Elohim, que has venido al mundo. Y Yeshua le dijo, Enana, yo soy el Elohim viviente, la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí nunca morirán. ¿Crees esto? Y Yeshua es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. El que confía en mí, el que confía en Él como la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí nunca morirán. ¿Crees esto? Todos debemos creer que Él es la resurrección, que Él es la vida. Debido a que Él es la resurrección, nada lo podía detener. Todos los argumentos, imágenes, todo lo que ha hecho el hombre por ocultar la belleza de nuestro Mashiach, de este Yehudim maravilloso, de Yeshua, el Mashiach. Todos los que han tratado de ocultar la victoriosa resurrección. Si Él lo dijo antes de resucitar, yo soy la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí nunca morirán. ¿Crees esto? Puede que usted, mi hermano, mi hermana, que está escuchando estas profecías mesiánicas, puede que tú no hayas estado expuesto a estas doctrinas hostiles sobre Yeshua. Puede que usted no haya estado expuesto a toda esta cantidad de idolatrías, toda esta cantidad de comentarios sobre nuestro Mashiach. Puede haber estado en contacto tal vez con algún movimiento de creyentes en el Mashiach en el pasado, o puede que haya leído algún folleto o algún libro que recibió alguna vez en la calle que hablaban sobre el Mashiach. Y usted, mi hermano, tal vez ha venido siendo sanado poco a poco por toda la luz del Mashiach. Y las cosas que ha estado leyendo a través de todas estas profecías mesiánicas del Tanaj estén siendo luz y estén trayendo claridad a su vida. Y está de acuerdo con la verdad divina y está dispuesto a aceptarla sin prejuicios. Y está claro para ti que Elohim tiene una forma de salvación para todo el mundo, tanto para Yehudim como para no Yehudim, para gentiles, para la casa de Israel, y puede entender por qué Yeshua tuvo que venir primero como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo, y que Él regresará como el león de la tribu de Yehudá en el futuro cercano, y que luego sus pies se pararán en el monte de los olivos en Jerusalén. Puedes ver en las escrituras que a los ojos de Elohim eres un pecador perdido que necesita desesperadamente su perdón. Y estás dispuesto a pedirlo y a nacer de nuevo a través de una teshuvá sincera, de un arrepentimiento sincero, de un volver al Eterno sinceramente. Si ese es el caso, vamos a ayudar hoy para que hagas esta confesión, esta tefilá, esta oración, y lo puede hacer aún con sus propias palabras. Y decir: Elohim de Israel, Adonai Elohim de Israel, vengo a ti ahora, tal como soy, y acepto
por fe el sacrificio de Yeshua y creo que resucitó de entre los muertos al tercer día. Y que de esto ha testificado la Torá, ha testificado el Tanaj, han testificado los Salmos, han testificado los profetas de Israel, para que Él sea mi expiación por la remisión de mis pecados. Creo con todo mi corazón que por su sangre me has quitado mis pecados, que me has limpiado, justificado y santificado, y que me has dado un corazón puro y un espíritu nuevo. Te agradezco, Adonai, mi Elohim, Yeshua, por tus dones amorosos de vida eterna. A través de tu sacrificio, Yeshua, a través de tu resurrección, ayúdame ahora a seguirte, a ser un fiel talmidín, un fiel discípulo, para que pueda dar mucho fruto para tu cabot. Incluso si no tienes ganas de orar ahora, si no tienes ganas de hacer esta tefilá ahora, está bien. Llegará el día en que cambiarás de opinión, porque estoy seguro de que algún día querrás comunicarte con tu amado Salvador, y Él estará ahí dispuesto cuando lo necesites. Y de esto se trata la oración. Pero sí le recomiendo, si ha hecho esta oración, que comience a leer el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah. Descargue la Torah viviente, una versión totalmente revisada de acuerdo al arameo, al hebreo. Descargue los salmos del rey David, que te ayudarán a tener esta intimidad con tu Salvador. Únase a todos nuestros canales de estudio de Biblia Torah Viviente en Telegram, en YouTube, en Facebook. Y busque a hermanos que crean en el Mashiach, que estén cerca ahí de su hogar. Y ahí encontrará creyentes amorosos que le ayudarán con todas sus preguntas y a que todos avancemos en el conocimiento de nuestro amado Salvador, quien murió y resucitó. Como Él mismo dijo, Enana, yo soy el Elohim viviente, la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí, nunca morirán. ¿Crees esto? Shalom, mis amados hermanos.